Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos nuevamente, ya hace rato no los veía. Bueno, vamos a leer la columna del día de hoy. Es una columna que estoy haciendo cada 15 días para el diario independiente Cuarto de Hora, cero noticias falsas. Bueno, como muchos saben, la columna de hoy se titula El peor presidente de la historia de Colombia. Entonces, una vez termine de leer la columna, pues vamos a contestar algunas preguntas. Hola a todos, ya son más de 44 personas conectadas. Vamos a esperar que se conecten otras más. Hola Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Marta Caicedo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Yami Lucía, buenas noches. ¿Cómo estás, Néstor Fabián? Buenas noches. Amén. Gracias, Ronnie. Un abrazo. Gracias, Gerardo. Te mando un abrazo. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Cristina Castro, te mando un abrazo. Carolina, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Paula Andrea Imbajova, gracias por ver el video. Brandon, un abrazo. Bien, Marta. Bueno, he estado un poco ocupado. No he podido mucho hacer videoblogs. Pero bueno, alcancé a escribir para esta semana esta columna. Como dije, se titula El peor presidente de la historia. Y esto a raíz de que pues, en noviembre del 2018, y con esto pues damos inicio a la lectura de la columna, en noviembre del 2018 solo transcurrían 3 meses desde que el señor Iván Duque se posesionara como nuevo presidente de la República. Basado en un estudio que hizo la Fundación Liderazgo y Democracia en el año 2010, y también con base a mi criterio y después de estudiar la historia de mi propio país, referencié cuáles habían sido los 10 peores presidentes de la historia de Colombia. Dicho documento, a manera de ensayo, fue presentado por medio de un videoblog que muchos de ustedes pudieron ver en mi canal de YouTube y que se tituló Los 10 peores presidentes de la historia de Colombia. Les hablé de personajes nefastos y poco famosos como el expresidente Miguel Abadía Méndez, presidente conservador de la masacre de las Bananeras, esa misma que niega el Centro Democrático en cabeza de su más brillante exponente, la señora María Fernanda Cabal, porque hasta la historia la quieren cambiar. Recordamos también al expresidente Rafael Reyes, que fue el que no hizo nada por recuperar a Panamá, no hizo nada de gestión diplomática, hecho que derivaron protestas de miles de estudiantes, los cuales reprimió y como cual dictador encarceló a todos los miembros de la Suprema Corte de la época. Entonces fue pertinente referenciar al culpable de dicha separación. ¿Cuál fue? El expresidente José Manuel Marroquín, presidente entre los años 1900 y 1904. Dicha separación se derivó de la situación de ingobernabilidad e incompetencia que vivía Colombia, situación muy parecida a la actual. Avanzando en el tiempo, recordamos al señor Julio César Turbay, el torturador de Corbatín, fundador de la Seguridad Democrática, porque hay que decirlo, este fue su pionero y no fue Álvaro Uribe Vélez. Ya que pues Álvaro Uribe Vélez lo que hizo fue hacer una copia vulgar y barata, pero más criminal, de lo que antes se conoció como el Estatuto de Seguridad y como dije, fue fundado por el señor Julio César Turbay. Se cometieron torturas, violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, y este expresidente fue el célebre autor de la frase «La corrupción hay que reducirla a sus justas proporciones». ¿Qué tal la frase sota que se tiró el asesino de Corbatín? El culpable del exilio del Gabo fue en este periodo presidencial que a Gabriel García Márquez le tocó salir huyendo del país, todos lo recuerdan, y fue tan canalla que se puso de parte de Gran Bretaña en el marco de la guerra que tenían contra Argentina en las Malvinas. Posteriormente hablamos de otro que le sirvió como inspiración al señor Uribe, sería el señor Mariano Ospina Pérez, alias el verdugo del pueblo. Fue mandatario entre los años 1946 y 1950 y su gobierno fue caracterizado por la violencia, represión, desapariciones forzadas, violencia interpartidista, y este fue el presidente en el momento del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y posterior Bogotazo, un claro crimen de Estado.
Pero si ustedes le preguntan a sus abuelos, creo que se van a acordar mucho de que uno de los hechos más graves fue que mandó a prohibir la chicha. Era la cerveza de la época, un claro crimen en contra de la libertad cultural de las personas, pero anecdótico en comparación con otros personajes. Sumergidos en este breve e insulso relato histórico que obligadamente nos debe motivar a expandir y profundizar el conocimiento y a buscar inmediatamente libros de historia o fuentes solamente para reafirmar que Colombia está condenado a repetir esa historia. Llegamos entonces, no cronológicamente les advertí, sino del menos al más peor, al señor Laureano Gómez. El señor, curiosamente, miren, ¿por qué hoy hable de Iván Duque, un presidente lauranístico? Básicamente porque muchos no recuerdan que el expresidente Laureano Gómez solamente fue presidente por un año, del año 1950 al año 1951. Se retiró por motivos de salud y fue reemplazado por el señor Roberto Urdaneta, quien en 1953 le quiso devolver el poder a Gómez una vez que éste se recuperó de sus males de salud, pero fue depuesto por el general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de facto hasta el año 1957, cuando se inició el trámite del acuerdo burocrático que creó y que pienso aún impera en Colombia, en el que los partidos se turnaban los periodos presidenciales, 4 años el Partido Liberal, 4 años el Partido Conservador, y que se denominó el Frente Nacional. El Frente Nacional, ese que hablamos mucho, nos estudiamos mucho en el bachillerato, en nuestra clase de ciencias sociales, y que nadie entendía qué era, pero después de grandes nos vinimos a dar cuenta que fue un acuerdo burocrático que todavía creo que impera de manera no oficial. Pero al finalizar el Frente Nacional, pues este puso fin a la guerra bipartidista, pero nació otra guerra. La guerra de las guerrillas derivadas del descontento popular y de la injusticia social y agraria. Pero volviendo a hablar de Laureano Gómez, fue conocido por sus opositores como el Hitler colombiano. Creó una fuerza secreta de Estado para perseguir opositores y miembros de la izquierda. Como el caso del expresidente Mariano Ospina, pues también hubo torturas y evidentes violaciones a los derechos humanos. El último presidente del Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero. Recuerden que en el mes de marzo de 1970 fueron las elecciones presidenciales en el que competían el señor Gustavo Rojas Pinilla, que regresaba de un exilio en España y pues decidió irse por el camino democrático, porque recordemos que fue el que le realizó el golpe de estado a Laureano Gómez. Cuando Gustavo Rojas Pinilla se lanza a la presidencia democráticamente junto con el señor Misael Pastrana Borrero, recuerdan todos que a las 11 de la noche estaba ganando el señor Gustavo Rojas Pinilla. Y de la nada hubo un apagón, de la nada mandaron a cerrar la radio y al día siguiente amaneció ganador el señor Misael Pastrana Borrero. Producto de ese fraude electoral fue que se fundó el movimiento nacionalista M19. Muchos eso es otra historia de hablar de qué vertiente o qué ideología era el M19, ya eso está claro. Era un grupo nacionalista, nada tenía que ver con el comunismo ni con el socialismo, y por eso quiero invitar a las personas que no convergen con mis criterios, con mis postulados, a que investiguen cuál era la ideología de este grupo subversivo. Hablamos entonces del expresidente Misael Pastrana, que era papá de otro de los peores presidentes de la historia, para mí, muy por encima de su padre. Y hablamos del señor Andrés Pastrana Arango, conocido por cederle a la guerrilla de las FARC, una guerrilla ya que pues con el avanzar de los años cambió su lucha, se fue dañando su verdadero propósito, que era llegar a hacer una reforma agraria, construir un país con justicia social, y lo único que se convirtieron fue en otra organización criminal más. Para los que dicen que yo soy pro FARC y que yo defiendo a la guerrilla de las FARC, básicamente la guerrilla de las FARC fue un grupo subversivo que se desmovilizó mediante un acuerdo de paz. Respeto el acuerdo de paz, pero eso no me hace guerrillero. Hablando concretamente del gobierno Andrés Pastrana, la guerrilla a la cual este presidente le entregó un área por más de 42.000 kilómetros cuadrados,
donde pues la guerrilla prácticamente, como lo dije, puso en jaque al país, instauró pistas clandestinas donde exportaban droga, como también mantuvieron en cautiverio a todos los secuestrados en esa zona. Hubo una crisis económica sin precedentes, no comparada con esta, pero donde muchos colombianos perdieron su casa producto de un sistema que se llamaba UPAC, que posteriormente cambió al VR, y es que básicamente es que usted obtiene su crédito hipotecario, pero su crédito va amarrado a la inflación que impera en ese año, producto del decrecimiento económico. Entonces, ese año hubo un decrecimiento económico, hubo una alta inflación, y lo que hizo básicamente es que muchas personas perdieran su vivienda y hubo una crisis económica terrible. Este expresidente, el expresidente Andrés Pastrana, dejó los cimientos del Plan Colombia, que básicamente fue donde empezó a recrudecerse la guerra aún más. Valga la redundancia. Sorpresivamente, en dicho ensayo, en el que posteriormente a esta lectura de la columna les voy a dejar en los comentarios, no coloqué de primer puesto al Matarife, porque es claro que ya le podemos decir así, porque muchas sentencias nos han dicho que podemos llamar al criminal, y estoy hablando propiamente del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No coloqué al señor Álvaro Uribe Vélez en el primer puesto de los peores presidentes de la historia de Colombia, ya que una cosa, y quiero que les quede claro, una cosa es ser el peor presidente de la historia y otra es ser el que más daño le ha hecho al país, premio que indudablemente se lo gana él. Pero esta analogía tiene un valor subjetivo, puesto que algunos expresidentes han sido malos, pero no con dolo, colocando el perfecto ejemplo desafortunado de Belisario, a quien paradójicamente respeto y admiro. Un gran poeta, un gran literato, una persona súper inteligente y brillante, pero referencié en este top debido a su pésimo gobierno marcado de eventos desafortunados y desastres naturales como la avalancha de Armero, como también pues la toma por parte de la guerrilla del M-19 al Palacio de Justicia y posterior retoma, que fue la violenta por parte del ejército, donde le propinó un mini golpe de estado que generó una situación de ingobernabilidad que no pudo controlar el expresidente Belisario Betancur. Hablando del tema de Armero, en ese momento el ministro de Minas era el señor Iván Duque Escobar, sí, el papá de nuestro actual presidente Iván Duque. Previamente, haciendo muchos estudios de muchos geólogos que hablaban de la época que había un riesgo inminente de la población de Armero, donde ya habían advertido que podría haber una erupción que podría causar una tragedia, el gobierno, en cabeza de su ministro de Minas, Iván Duque Escobar, ignoraron esos llamados, nunca evacuaron Armero y ahí tuvimos la consecuencia, la desaparición de uno de los municipios más prósperos del centro del país y del Tolima y la muerte de más de 20.000 personas. Ineptitud era lo que imperaba en este personaje, el señor Iván Duque Escobar, padre del señor Iván Duque, que dicha característica claramente fue heredada por su hijo, Ivancito, quien llegaría paradójicamente más lejos que él, inexplicablemente. Volviendo a Belisario Betancur, pues básicamente le debemos agradecer por no haber realizado el Mundial del 86, que como muchos saben, Colombia casi logra realizar. Pero le debemos agradecer no haber realizado este Mundial porque por la plata cesante se construyeron hospitales, se construyeron escuelas, se construyeron universidades, se construyeron carreteras, en la imaginación de los corruptos, claro está. Somos un fiasco histórico que nos llevó a avalar un presidente que se alió con paramilitares para dar de bajo a Pablo Escobar, el cual una vez muerto, la violencia se volvió a recrudecer y nos dejó a los Pepes, que posteriormente, como muchos saben, se convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, explicación que doy en mi anterior columna, La Verdad del Bloque de Búsqueda, que también la pueden buscar en el diario Un Cuarto de Hora. Porque eso sí, nosotros somos vehementes y contundentes para decirle al expresidente Álvaro Uribe Vélez que es un paraco. Pero a la hora de juzgar a un expresidente paramilitar, el expresidente César Gaviria pasa de agache. Ya hace rato éramos un estado fallido. Hace rato éramos un narcoestado cuando llegó el señor Ernesto Samper. Para mí, el peor, el ilegal, el sátrapa,
el que llegó con dinero criminal de frente al país, con impunidad, sin ninguna pena. Y hoy sigue hablando como si fuera el gran faro moral. Este esquema deslavazado que me tiene aquí hablándoles de historia nos lleva a Álvaro Uribe Vélez, porque ya hablamos del canalla de Pastrana, ambos en el top. Chuzadas, falsos positivos, agroingreso seguro, robo a estupefacientes, zonas francas, folclorpuertos, pirámides, agroingreso seguro, robo a estupefacientes, ya lo mencioné, falsas desmovilizaciones, Odebrecht, violaciones a los derechos humanos, impunidad, recrudecimiento de la guerra y lo peor, la causa de mi antiuribismo, la yidis política. Y es claro, el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez careció de legalidad por cuanto nació de un acto ilícito que consistió en sobornar congresistas para que cambiaran su voto en la Comisión Primera cuando se aprobó el proyecto de reelección. Hecho que fue cierto, ya que la justicia certificó y actuó con las condenas a todos sus actores, a todos, menos al causante, a todos, menos al máximo beneficiado, al máximo protagonista, el señor Álvaro Uribe Vélez. Una vergüenza, pero este análisis con poco juicio que ustedes reforzarán y reafirmarán, porque como muchas veces le he dicho en este canal, no soy ninguna fuente de sabiduría, simplemente soy una persona que motiva a que estudiemos la historia de nuestro país para que nos demos cuenta que estamos condenados a repetirla. Volviendo al señor Álvaro Uribe Vélez, que es lo que quiero conectar con el señor Iván Duque, nos podemos llegar ya a la conclusión que el señor Iván Duque es ya el peor presidente de la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque tiene algo de todos los expresidentes mencionados en esta columna. Sin la más mínima experiencia, solo ostentó un cargo en el BID. Fue senador gracias a una lista cerrada de su partido, lo cual significa que no tiene un solo voto. Creo que todos saben que es una lista cerrada. Es cuando el señor Álvaro Uribe Vélez en el año 2014 escogió a 20 pelagatos para llevarlos al Congreso y los que quisieran votar por ellos, lo único que tenían que hacer era marcar la casilla, el logo del logotipo del partido, que era Álvaro Uribe Vélez, y pues de carambola toda esta gente fue congresista. Posteriormente, en el año 2018, eso ya no fue más así. Como dije, el señor Iván Duque fue ayudado por narcos para llegar al poder. Ingresaron dineros ilícitos de su campaña. Tiene la rapidez lauranística para decepcionar, ya que ha tenido todos los escándalos habidos y por haber, calcados a los de Álvaro Uribe Vélez. El que manda de verdad, el culpable que el país esté en manos de un incompetente, al que veían como una mansa paloma, un títere manipulable, pero nos equivocamos, es un calculador que sabe lo que hace y sabe para quién trabaja. El mismo Juan Manuel Santos, unos meses antes de posesionarse, ya sabía que no podía ser un perro fiel, tenía que deslindarse del que también lo puso allí. Este criminal de Uribe quita y pone presidentes cuando él quiere y somos nosotros los que tenemos que hacer la tarea de acabar con eso. A Juan Manuel Santos, que muchas personas también me acusan de santista, también le debemos una mención en este video, pero claramente se libra del proceso de paz, gracias al proceso de paz. Volviendo al meme ambulante, como le llamo a Iván Duque, a casi 2 años de su posesión, hoy tenemos nuevos casos de falsos positivos, chuzadas, corrupción electoral, contratos dudosos, funcionarios envueltos en escándalo, hasta un embajador con fincas llenas de coca, fraude electoral. Pero lo que más me dejó marcado, y como colombianos es imperativo no olvidar, es el bombardeo a los 18 niños en Caquetá. Hecho que demostró que Iván Duque no es un ente manipulable, sino un demonio más del Tártaro, del Averno que es gobernado por el mismo diablo. Por un momento, en estos 2 años, lo comparé con Betancourt, una víctima de las circunstancias y los infortunios. Pero no es así. El panorama es oscuro, ya que esta emergencia mundial es comandada por un inepto que no tiene control político, ya que su propio partido trabaja para que el Congreso no funcione. Sin duda alguna, Iván Duque es el peor presidente de la historia de la República de Colombia.
Esta fue mi columna, espero que les haya gustado. Trato de hacer un análisis con criterio propio, pero amañado a la historia. Y como les mencioné, quisiera que ustedes se fueran a los libros y certificaran lo que acabo de decir en este video. Eso es todo, señores. Les agradezco mucho por ver este video. Gracias, Daniel. Voy a contestar algunas preguntas. No sé qué tanto me quieran preguntar. Voy a leer. Permítame, voy a leer desde acá para... Bueno, Tatiana Aldana me dice excelente, muchas gracias. Gracias, Brandon. Espero que te haya gustado. Gracias, Daniel. Muy bien redactada, creo que muy mal leída. Estoy un poco incómodo. No más de cerdo democrático. Creo que es la hora de cambiar al país. Tenemos más de 2 años para planificar la victoria, para podernos imponer y acabar con la hegemonía uribista, acabar con este vagabundo criminal que quita y pone presidentes cuando quiere y que controla el país como se le da la gana. Miren, después de este análisis, metafóricamente, irónicamente y alegóricamente podemos concluir que la culpa es de Petro. No hay otra conclusión. Y dentro de los listados de presidentes que yo les acabo de él, José Manuel Marroquín, el señor Urdaneta, el señor Mariano Espina Pérez, el señor Laureano Gómez, nombré también a Rojas Pinilla, Misael Pastrana, Virgilio, bueno, no nombramos a Virgilio Barco, pero nombrémoslo, es pertinente para el comentario final, el señor Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y el señor Iván Duque. Ninguno pertenecía a la izquierda. Porque hay que decirlo claro, el Partido Liberal en Colombia no es izquierda. Ninguno pertenece a la izquierda. Pero los culpables de esta debacle son Petro y la izquierda. ¿En serio? Eso es lo que piensan muchos. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. En síntesis, la columna, en un comentario final, lo que pongo es que el señor Iván Duque posee todas las cualidades de todos los anteriores expresidentes que acabo de nombrar. Posee la ineptitud de Reyes, la desidia de Marroquín, la inspiración de Mariano, la actitud de Laureano, la corrupción de Turbay, la conchudez de Belisario, la ilegalidad de Samper y lo criminal de su mentor, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y ya, muchachos, eso es todo. Voy a contestar 5 preguntitas para no hacer cansón en vivo. Aquí me preguntó, vamos a leer esta pregunta. Beto, ¿piensas que Porky es el último presidente? Pienso y estoy convencido que sí, Luis Alberto. Es el último presidente que pone Álvaro Uribe Vélez. Y todos tenemos que trabajar para ello. Y así va a ser. Y la historia nos está dando la razón. Y estoy seguro que así va a ser. A Rojas Pinilla le robaron las elecciones. También lo mencioné en este video. Beto, ¿qué piensas? Beto, eres el mejor, muchas gracias. Payaso, Uribe es querido por la mayoría de los colombianos. Eso está bien. Es que vivimos en un estado democrático. Y como dijo Petro, cuando la Colombia humana o cuando un sector alternativo o ajeno al uribismo sea poder, yo sé que el país va a tener cabida para ustedes. Y ustedes, uribistas, van a poder hacer oposición con una condición, con una ley. No los van a matar. Aquí en este país, perdón, en Colombia, porque no estoy en mi país, no se puede hacer oposición. No se puede pedir por los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque ustedes gobiernan. ¿Y eso qué implica? Que tantico una persona se levanta para proteger los derechos de los demás, inmediatamente se convierte en un blanco, se convierte en una amenaza, y pues obviamente existe ya una amenaza de muerte simplemente por tratar de querer salvaguardar o querer protestar o alzar la voz por los derechos de los demás. Entonces, a mi amigo uribista que está viendo el video, me encanta que esté aquí, me encanta, no lo vayan a insultar en lo absoluto. Quiero que simplemente esto sea una tarea didáctica, lúdica. Básicamente yo creo que en el fondo yo hago esto es por ustedes, porque a una persona que ya despertó no tengo necesidad de seguirla despertando. Estamos aquí es por los dormidos,
por los 10 millones de colombianos que votaron por este debacle, por los 10 millones de colombianos que hoy están pasando necesidades, pero les toca comer callados, porque ustedes mismos votaron por este desastre. Votaron por toda esta crisis que tenemos, por esta ingobernabilidad, por esta ineptitud. Ustedes votaron por esto. Y yo sé que ustedes sienten vergüenza, no de ustedes mismos, de su decisión, pero no la manifiestan libremente. Así que en estos 2 años lo único que vamos a hacer es tratarlos de despertar, porque ustedes son conscientes del error que cometieron. Un saludo a mi amigo uribista que está en este video, me gusta mucho que esté aquí. Y usted todo, bueno, esperemos que mucha gente esté despertando, abriendo los ojos. Gracias por tu comentario, Jenny. No empecemos a insultar, por favor. No entremos a eso. Vamos a hacer una tarea lúdica. Creo que ahí debemos empezar una tarea de seducción argumentativa para que ellos... Porque es que ellos ya despertaron. Mire, tengo la teoría de que un uribista hace rato sabe quién es Uribe, pero su misma testarudez, acompañada de un poco de ignorancia, pues no lo deja aceptar sus propios errores. Entonces, no hagamos esa actividad acá. Esto debe ser una actividad lúdica. Néstor Fabián Herrera, para los colombianos que se arrepintieron de votar por Duque. Bien. Carlos Alberto Hewitt, síguelo haciendo, Beto. Gracias. Saludos, Brian. Un abrazo. Sergio Méndez, un país tibio es lo mismo que apoyar a la derecha. Gracias. Carlos, trato de ser neutral, ¿sí? Pero es que yo, ¿cómo puedo ver a mi país en este desastre? Y créame que estar fuera del país implica, metafóricamente, pararte en una colina y ver desde lejos todo el desastre. Créeme que desde lejos se ve peor. Entonces, ¿cómo ser neutral ante un presidente que está trabajando por las grandes empresas? ¿Cómo ser neutral con un presidente que está firmando contratos multimillonarios mientras la gente se está muriendo de hambre? ¿Cómo ser neutral con un presidente que fue elegido con ayuda de narcotraficantes? ¿Cómo ser neutral con un presidente que fue elegido por medio de un fraude electoral? ¿Cómo ser neutral con un presidente que tiene embajadores que están inmiscuidos en el negocio de narcotráfico y no le pide la renuncia? ¿Cómo ser neutral con un presidente que niega los falsos positivos? ¿Cómo ser neutral con un presidente que está mandando a interceptar y mandando a perseguir a la oposición? ¿Cómo ser neutral con eso? No sería ser neutral, sería ser cómplice. Pero bueno, Alejandro Restrepo, muchas gracias. La pregunta que me hace: ¿cree usted que la izquierda, o por lo menos un sector alternativo al gobernar? Sí. Miren, esto no es solamente de la Colombia humana, esto es de todos los sectores alternativos. Creo que si Gustavo Petro tiene que ser candidato, quiere ser candidato, tiene que ganarle en una consulta previa a todos los que se consideren antítesis del uribismo, antítesis del establecimiento. Y si me van a preguntar, Sergio Fajardo no está en ese grupo, no porque nosotros le neguemos la entrada o porque Beto Coral, un don nadie, diga no, Sergio Fajardo no va a participar ahí, sino por él mismo, porque él mismo ya dijo que no va a participar en una consulta interna. Entonces muy seguramente lo vamos a ver haciendo equipo con el señor Char, haciendo equipo con el señor de la Espriella, haciendo equipo con la señora Paloma Valencia, pues en el lugar donde siempre debió haber estado. Beto, ¿y qué opinas de la registraduría? La registraduría hay que depurarla, hay que limpiar las bases, hay que modernizar la registraduría, porque ese sistema arcaico es el que permite los fraudes. Tom, el punto no son nosotros. Siento que Duque es terrible y casi toda Colombia ya se dio cuenta. Edward, lo vamos a ver haciendo nada. Exacto, yo aquí no estoy haciendo nada. Los que tienen que hacer son ustedes, allá. Porque yo aquí, sí, hablamos mierda un ratico, pero ustedes allá votando por Duque, votando por este desastre. Leonardo, gracias a ustedes, estos bandidos. Bueno, ahí le estás contestando al uribista. Bueno, ya esto se desordenó un poco. Ya el uribista le robó la atención. Quería que hiciéramos un ejercicio de preguntas. Me voy. Ya no los quiero molestar tanto. Bueno, Brandon me pregunta: ¿crees que los buenos somos más y que le ganaremos a la corrupción? Claro que sí. Mira, en conclusión,
este es el último periodo de Álvaro Uribe Vélez como jefe, ese asesino silencioso de la democracia que ha imperado durante más de 20 años y que ha hecho con el país de lo que ha querido, quitado, puesto presidentes. Ya esto es en el año 2022, se va a acabar, pero desde ya todos tenemos que trabajar para eso. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, compartan la columna, compartan este video y gracias por verme y gracias por seguirme. Les mando un abrazo. Chao.